Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han aceptado a Cristo Jesús, el Señor, vivan como verdaderos cristianos. Permanezcan arraigados y cimentados en Él, con fe firme, como se lo enseñaron a ustedes, y en continua acción de gracias. Que nadie los vaya a engañar con teorías y razonamientos falsos, que se fundan en tradiciones meramente humanas y en valores de este mundo, pero no en Cristo. Porque en el cuerpo de Cristo habita toda la plenitud de la divinidad. E incorporados a Él, que es la cabeza de todos los ángeles, también ustedes participan de su plenitud. Por su unión con Cristo, ustedes han sido circuncidados, no con una circuncisión hecha por mano de hombres, que consiste en el despojo de la carne, sino con la circuncisión que procede de Él. Por el bautismo fueron sepultados con Cristo y también resucitaron con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la alianza. Pero Él les dio una vida nueva con Cristo, perdonándoles todos los pecados. Él anuló el documento que nos era contrario, cuyas cláusulas nos condenaban, y lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo. Con esto, Dios les quitó su poder a los principados y potestades y los humilló a la vista de todos, llevándolos cautivos en el cortejo triunfal de Cristo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente, que había venido tanto de Judea y Jerusalén, como de la costa, de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. La palabra de Dios que hoy meditamos nos adentra en el misterio de nuestra incorporación a Cristo y las exigencias radicales que esta unión comporta. San Pablo, escribiendo a los Colosenses, nos presenta una visión profunda de la vida cristiana que hunde sus raíces en la obra redentora de Cristo y se manifiesta en una existencia transformada. El apóstol comienza con una exhortación que resume la esencia de la vida cristiana: vivan como verdaderos cristianos. Pero inmediatamente precisa en qué consiste esta vida: permanezcan arraigados y cimentados en Él. La imagen es potente. Como el árbol que hunde sus raíces en tierra fértil y el edificio que se asienta sobre cimiento sólido, así debe ser nuestra vida en Cristo. No se trata de un contacto superficial o esporádico, sino de una unión vital y permanente. Pablo alerta contra el peligro siempre actual de teorías y razonamientos falsos, que se fundan en tradiciones meramente humanas y valores de este mundo. La fe cristiana no es un sistema filosófico entre otros, sino participación en la plenitud de Cristo. En el cuerpo de Cristo habita toda la plenitud de la divinidad. Esta afirmación es revolucionaria. La plenitud de Dios no está dispersa en múltiples mediaciones, sino concentrada en la persona de Cristo. Por nuestra incorporación a Él mediante el bautismo, participamos de esta plenitud. El apóstol explica entonces el significado profundo del bautismo como verdadera circuncisión espiritual que supera el rito antiguo. Por el bautismo, hemos sido sepultados y resucitados con Cristo. Este es el núcleo del misterio pascual que se actualiza en cada creyente. Morimos al hombre viejo y resucitamos a vida nueva. Pero la parte más conmovedora es la descripción de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ustedes estaban muertos por sus pecados, pero Él les dio una vida nueva. Pablo usa la imagen poderosa del documento que nos era contrario, esa lista de nuestras deudas morales, que Cristo anuló clavándolo en la cruz. La crucifixión no fue solo un evento físico, sino un acto jurídico cósmico.
Dios canceló la deuda que nos condenaba y desarmó los poderes espirituales que nos oprimían. En el relato evangélico que hoy contemplamos se nos revelan tres dimensiones esenciales de la vida de Cristo que deben ser también fundamento de nuestra vida cristiana: la intimidad con el Padre en la oración, la discernida elección de los colaboradores y la compasión sanadora hacia las multitudes. Jesús se retira al monte para orar, y pasa toda la noche en diálogo con el Padre. Este detalle no es accesorio sino fundamental. El momento más importante de la misión de Jesús ocurre en el silencio de la oración nocturna. Antes de tomar la decisión crucial de elegir a los 12, el Hijo se sumerge en la comunión trinitaria. Nos enseña así que toda elección importante, toda misión significativa, debe nacer no de la prisa o del cálculo humano, sino del discernimiento en la presencia de Dios. La oración no es escape de la acción sino su fuente más auténtica. Al amanecer, Jesús elige a los 12. La lista incluye hombres de caracteres diversos: pescadores sencillos como Pedro y Juan, un recaudador de impuestos como Mateo, un celota como Simón. Humanos con virtudes y limitaciones, que más tarde mostrarán incomprensión, ambición e incluso traición. Dios no llama a los perfectos sino a los disponibles. No elige por méritos humanos sino por designio amoroso. El mismo que llamó a Pedro el impulsivo y a Tomás el incrédulo nos llama hoy a nosotros con nuestras fragilidades. Al bajar del monte, Jesús se encuentra con la humanidad sufriente. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. La oración en la altura no aleja a Jesús de los dolores del valle. Al contrario, lo capacita para descender con poder sanador. La unión con el Padre no es evasión sino fuente de misericordia activa. Hermanos, este pasaje nos interpela profundamente. ¿Cómo equilibramos nosotros la oración y la acción? ¿Buscamos en el silencio la fuerza para el servicio? ¿Reconocemos que Dios nos llama a pesar de nuestras limitaciones? La fuerza que sanaba a todos que salía de Jesús es la misma que hoy quiere actuar through nosotros. Pero para ser canales de esta gracia, debemos primero, como Jesús, pasar noches en oración, aprender a discernir la voluntad del Padre, y bajar luego a las llanuras donde la humanidad sufre y espera. Que María, la orante perfecta que meditaba todo en su corazón, nos enseñe a unir la intimidad con Dios y el servicio a los hermanos, para que seamos verdaderos apóstoles del Evangelio. Amén.